Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a grabar un video haciendo algunas explicaciones de las dinámicas familiares, de lo que se llaman los órdenes del amor en el sistema familiar, las relaciones. Voy a poner un ejemplo de la relación entre una madre y una hija. Eso pertenece al ámbito de las constelaciones familiares y después voy a hacer unas explicaciones del perdón, de la práctica del perdón de un curso de milagros respecto a lo que vaya contando de las dinámicas familiares. Siempre teniendo en cuenta que una constelación familiar responde a lo que el curso llama magia y el curso de milagros nos explica la práctica del perdón para la práctica de la sanación, para sanar la mente, para la expiación, es decir, para deshacer la mente ego, para sanar la mente, curarse, curar la mente. Y el milagro implica eso, recordar quiénes somos, deshacer el ego, recordar nuestra naturaleza espiritual, ver este mundo por encima del campo de batalla, recordando que somos un ser espiritual. El milagro es ese cambio de percepción que se da entre la percepción errada de la mente ego y la percepción verdadera, la percepción corregida de nuestra mente recta. Bueno, más allá de todas esas definiciones, quiero especificar eso, ¿no? Que las constelaciones familiares responden a un modo de ordenar los sistemas familiares y también de descubrir las implicaciones sistémicas que hay en los que tenemos dentro de nuestro sistema familiar. Entonces es una herramienta de la psicología útil, pero trata eh, de corregir los sistemas familiares, de trabajar con el ego, trabajar con la conciencia familiar inconsciente. En ese sentido, se podría llamar como magia dentro de los términos de un curso de milagros. Bueno. Voy a poner un ejemplo primero de una madre con una hija, pero recuerden que nuestra tarea es ver el mundo y ver qué nos pasa a nosotros. El mundo es nuestra proyección. Nosotros somos los soñadores del sueño. Este cuerpo, que en mi caso se llama Fernando, es la figura del sueño, el héroe del sueño, pero hay un soñador del sueño que está soñando esto. Entonces, el curso dice, no reaccionarías ante las imágenes del sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vemos de las dinámicas familiares es como estar viendo la pantalla, y lo que tenemos que ver es qué nos pasa a nosotros con lo que estamos viendo ahí, no intentar corregir la pantalla. Bueno, un poco la psicología también se centra en eso, ¿no? Observar, ver qué me pasa a mí, tratar de conectar con la mente recta, de salir de todo juzgamiento que haga a un sistema familiar, de dejar de querer corregir al otro, corregir a las personas o corregir a las familias, simplemente ver qué me pasa a mí y tratar de unirme a esa persona o a esa familia. Aún así, las personas nos pueden pedir ayuda y en ese caso, una vez que nos unimos y nos damos cuenta de que somos iguales y que estamos viendo la pantalla y que no hay nada que corregir, nada que cambiar, aún así, la persona está intentando encontrar algo, hace una pregunta y desde esa unidad, como seres que estamos unidos en una mente unificada de la filiación, podemos actuar o intervenir en el sentido de la pregunta de la persona. Bueno, voy a dar un ejemplo. Una mamá me decía que su hija de 9 años se estaba poniendo muy detallista, muy ansiosa, muy cumplidora de los horarios, de llegar al colegio a horario y estar ansiosa por llegar, de cumplir con todo lo que le proponían en el colegio. Entonces como que dejó de divertirse y se iba transformando en una persona muy cumplidora, muy eh, responsable y respondiendo a lo que le proponía el colegio de una forma excesiva, en la mirada de la madre, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la mamá?
la mamá, preocupada, empezó a estar todo el día arriba de ella, ¿no? Todo el día arriba de ella, en principio tratando de explicarle que ella debía relacionarse con sus compañeros de otra forma, debía estar relajada, debía ir al colegio y divertirse. Una mamá amorosa que quería que su hija esté bien, está claro, pero estaba todo el día como preocupada por ella, muy unida a ella, muy interviniendo en el mundo de la hija. Y se empezó a dar cuenta que ese control lo hacía desde una emoción de angustia y de enojo, por momentos de enojo, porque se sentía responsable de la educación de su hija y quería que su hija sea una nena que se divierta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en eso, no? ¿Qué pasa si la mamá responde al ego de la hija, responde desde su propia angustia, de su propio enojo, de su propia preocupación? Es como que se genera una dinámica ahí de querer cambiar a la hija, de confrontar ese ego. Es como que el ego de la madre viene también a intervenir en el ego de la hija. Al querer cambiarla a la hija, ya se produce una fuerza y una contrafuerza ahí, porque la hija no hace eso porque se le ocurrió. Nosotros ya venimos al mundo con un tipo de personalidad y ya a esa edad eh, ya a esa edad ya se muestra claramente ese tipo de personalidad. Entonces el eneagrama muestra los tipos humanos que traemos al mundo y que empiezan a desplegarse en un momento de la vida, se los ve como más claros. Esos tipos de personalidad, que son 9 en el eneagrama, nos llevan a tener como un patrón de comportamiento que tiene un fundamento profundo. Es decir, si yo no cumplo los horarios, no voy a sobrevivir. Si yo no cumplo con el colegio, no me van a querer. Yo para vivir, para querer, para sobrevivir, para que me quieran, para pertenecer, tengo que hacer todo esto. Imagínense que esa personalidad o ese patrón de conducta viene muy programado y por eso cuando la mamá le explicaba cosas, la chica no escuchaba. No escuchaba porque ya venía como con ese tipo de personalidad a relacionarse con el mundo y con la vida. Ahora bien, la mamá puede atenuar eso y sí puede lograr que la niña se relaje un poco y se divierta más, pero tiene que intentar otro enfoque. El enfoque debiera ser que la mamá, como dice Kenneth Wapnick, no entre en el arenero del hijo o de la hija, sino que responda con su ser al ego de la hija. Enseñar es demostrar. Entonces, enseñar no es hablar sobre, yo te hablo sobre y te enseño. Enseñar es demostrar que yo puedo conectar con una mente de paz y puedo conectarme con vos y estar en ese estado. Como enseñar es demostrar que ante tu problema, ante tu situación, yo puedo responder desde un estado de paz. Entonces la tarea de la madre, en principio, es recordar que no tiene que cambiar a la hija, no tiene que corregirla, no tiene que... Ya voy a explicar un poco más eso, ¿no? Porque no querer cambiarla pasa por una cosa profunda, ¿no? De decir, bueno, yo no voy a atacarla a mi hija, no voy a tratar de que sea diferente de lo que es. La voy a tomar, a sentir a ella como persona, con su vida, con su personalidad. Aún así, quiero que ella se relaje y viva más divertidamente la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa mamá? Primero, dejar de querer corregirla, dejar de querer cambiarla, dejar de querer generar una contrafuerza y encontrarse con la hija en un estado interno que es el que ella pretende para la hija, o simplemente en un estado interno de mayor paz. Entonces, imagínense que ella la lleva al colegio a la hija empieza a estar ansiosa por llegar a horario y esto y lo otro. Entonces la mamá puede ver que eso la angustia, ver que se siente responsable de lo que ocurre en la hija,
cuando en realidad nosotros ya, cada hijo, cada hija nace con un plan de vida, con la mente ego, con la mente ser, nace con un guión de vida y los padres acompañan, los padres no crean el ego del hijo. Por eso esta mamá decía, ¿qué pasa con esta chica? Y bueno, ella nació así, esta chica es parecida a algunos, distinta de otros del sistema, pero trae su propio tipo de personalidad. Después, por supuesto, copia, pero el tipo de personalidad lo trae. Eso es interesante en la obra de Kenneth Wapnick y Gary Renard. Se desprende esa idea, ¿no? De que venimos con el ego. Es una idea muy profunda, muy poderosa, porque los papás se relajan y los papás empiezan a tomar la idea de que no crean el ego del hijo, no crean el guión de vida del hijo. Ya viene con un guión de vida, vamos a usar el término alma, que no lo usa el curso de milagros, pero también el alma viene a hacer su recorrido. A su vez, la persona está haciendo un recorrido para volver a casa, al ser, al espíritu, pero ese guión ya viene a esta vida y esa personalidad también. Entonces los padres no crean el ego del hijo, los padres no crean el guión de vida del hijo, pero sí pueden potenciar el ego o debilitarlo. Si los padres responden al ego del hijo desde su ser, lo debilitan. Entonces, yo le decía eso, ¿no? Que cuando vaya en el auto, observe la angustia, observe el enojo, observe eso, espere, respire, lo mire y diga, bueno, a ver, voy a esperar, no voy a hablar desde acá. ¿Qué pasa si respiro, si lo suelto, si pido asistencia a mi guía interno para soltar esas nubes, esa oscuridad que se deshaga en la luz? Y voy recordando quién soy, voy recordando que mi hija también es un ser espiritual. Voy más allá del cuerpo físico de mi hija, del cuerpo psicológico, del cuerpo físico mío, de mi cuerpo psicológico. Pido ayuda para ir recordando quién soy. Y de repente puedo tocar un instante de silencio, o simplemente me centro, o entro en un instante de calma, en un instante santo, en un instante de paz. Y desde ese instante de paz, tal vez no le diga nada a mi hija, la acompañe al colegio, pero desde una tranquilidad. Tal vez sí le diga algo, tal vez le diga, bueno, basta con eso. Es decir, ahí viene la frase ama y haz lo que quieras. Eso quiere decir ama y haz lo que quieras. Ama es que ama con mayúscula. Estoy en un estado de paz, conecto con mi hija en el ejemplo como un ser y después hago lo que quiero, lo que se me ocurre. Y eso va a estar bien. Ponerle un límite, decirle, bueno, basta, o acompañarlo, divertirme, o reírme, o seguirle un poco la corriente, decir, Dale, vamos a llegar a horario". Pero ya el conectarme con otro estado es lo que debilita el ego de la hija. Bueno, espero haber sido claro, pero eso lo podemos extender a toda relación, madre-hija, hijo, padre-hija, hijo, lo que sea. No entrar en el arenero del hijo. Y recuerden, ama y haz lo que quieras. El curso de milagro no es un curso de conductas, es un curso para conectar con nuestra mente recta, con nuestra paz interior. Eso es el milagro. Y desde ahí poder contestar de otra forma a nuestra hija desde otro estado interno. Desde un estado interno donde yo ya no quiero corregirla, no quiero modificarle su vida, no quiero atacarla, no tengo angustia. Bueno, es todo un logro, porque lo que primero va a aparecer es la angustia. Bueno, la práctica del perdón implica mirar la angustia, querer soltarla, darme cuenta que no es mi hija la que me produce esa angustia. Soy yo internamente el tomador de decisiones, elige la mente ego para ver y percibir el mundo, interpretarlo como algo angustiante para mí. Asumo responsabilidad, esa angustia es mía. Y si es mía, yo soy responsable, puedo soltarla, deshacerla, entrar en otro estado. Ese es el milagro. Es como que cambiamos en la mente. Y ahí sí la podemos ayudar a la hija. Ahora, entrando en terrenos de lo que Bert Hellinger llama los órdenes del amor, esa mamá es como que entró en una preocupación muy grande con la hija. ¿Qué quiere decir los órdenes del amor? Esta mamá tiene un esposo, una pareja, esa pareja está con ellos
Si no estuviese lo mismo, vale todo esto. Es una pareja que se lleva bien. Si no se llevaran bien, vale lo mismo lo que voy a decir. Si vivieran separados, vale lo mismo. La pareja, imagínense qué es esto, se están mirando así. Si miran mucho a su sistema de origen, a sus padres, no es que no los cuiden a sus padres, ni que se diviertan ni compartan, ¿no? Sino que psicológicamente están implicados con sostener a los padres, con hacer felices a los padres y cosas así, donde hay un desorden sistémico, donde los hijos, estos hijos que están en pareja, se sienten más grandes que los padres y sienten que quieren cuidar a los padres, se desordenó la jerarquía del sistema. Entonces no se están mirando, están mirando para allá. También puede ser que la pareja esté mirando para sus trabajos, estén todo el día trabajando. Puede ser que estén todo el día trabajando, pero a su vez se sigan mirando, ¿no? Puede ser que cuiden a los padres y a su vez se sigan mirando. O puede ser que estén todo el tiempo mirando a los hijos para allá, como en este caso. Eh, entonces también hay un desorden. El orden empieza cuando se forma ese arco entre el papá y la mamá. Hay un libro de Wapni que se llama El Arco del Perdón. Hay otro libro que se llama Padres e Hijos, nuestra clase más difícil, que explica este arco, ¿no? Cuando los padres se miran en este arco, los hijos crecen libres. Entonces esta mamá, aparte de lo que yo les dije antes, también debiera unirse a su pareja. Yo le pregunté y hacía un montón que no salían solos. Digo, bueno, tienen una familia más grande, ¿no? De poder dejar a los hijos con los abuelos o también empezar a que el padre lleve a esa hija al colegio para generar otra energía, otro movimiento, que la lleve la madre, para sacar un poco a esta mamá que tampoco salía sola, no iba a ningún lado, no iba con las amigas, había dejado su vida por sus hijos, mirando a sus hijos, bueno, lo hice para acá. Entonces también se había olvidado de ella misma. Pero ¿qué tiene de bueno que se acuerde de ella misma, que haga lo que le parece, que libere un poco y que arme este arco con el Papa? Que los hijos crecen más libremente. Y quizá esa característica de la hija empieza a atenuarse, por más que sí va a ser una persona responsable, respondedora, cumplidora, pero bueno, no pasa nada. Los eneatipos son así. Tenemos particularidades que nos caracterizan en la vida. Em, Entonces, eso tiene que ver con los órdenes del amor en el sistema familiar. Si esta mamá se libera un poco, conecta con el papá, hace que la hija vaya al colegio con otras personas de la familia, conecta con ella misma, bueno, el sistema se va a distender un poco y va a volver al orden. Puede ser que los padres vivan separados o no se quieran, no importa, pueden formar ese arco. Si la mamá le dice al papá de la hija, ¿no? Eh, o le dice a la hija, él es tu papá, podés quererlo. Y el papá dice, ella es tu mamá, podés quererla. Y se pueden hablar y se pueden conectar por la hija, también forman ese arco. Es decir, que ese arco va más allá del enamoramiento, de la simpatía y cosas así de una dimensión más emocional. Es como una cosa de la mente, ¿no? De querer unirme al otro y poder dejar que la hija, en este caso, crezca en paz abajo de ese arco. Bueno, la verdad que podría decir muchas cosas más de lo que son los órdenes del amor. Y bueno, las voy a decir y después voy a decir algo del perdón. Otras cuestiones de los órdenes del amor es que esta hija, por ejemplo, va a crecer, o cualquier hijo, cualquier hija, va a crecer y de repente también se va a desordenar en el sistema, va a ir al medio de los padres. Ante cualquier conflicto, los hijos se meten al medio y es como que en vez de la pareja estar así, tan así, el hijo está al medio defendiendo a la mamá del papá o al papá de la mamá, eh, o atrás de la mamá, sosteniendo emocionalmente a la mamá, sosteniendo emocionalmente al papá. Entonces, si uno se da cuenta de eso, puede usar ciertas frases, ¿no? De decirle a la hija. Se la puede decir a la hija la frase también cuando la hija está o el hijo están dormidos o decírselas mentalmente. Lo que le puede decir la mamá o el papá es decirle yo soy más grande y este dolor lo llevo yo, vos estás libre, se lo puede decir, ¿no?
mentalmente, porque también hay una conciencia familiar inconsciente. Están unidos los padres con los hijos en un campo de información. Entonces le pueden decir eso, yo soy más grande, este dolor lo llevo yo, es mucho para vos, vos estás libre. O decirle lo que pasa entre tu papá y yo es cosa de los grandes. Vos sos más chica, vos estás libre. Entonces se libera a la hija o el hijo del medio, de estar en el medio de los padres o estar sosteniendo al padre o a la madre. Bueno, hay que observarlo a eso, correrlo, darnos cuenta y, y siempre volviendo al ejemplo primero, ¿no? No, que no sea una lucha, sino que logremos un estado interno de paz y desde esa paz podemos decir todo esto y que sea útil, porque nos surge desde una inspiración más profunda. Eso es ama y haz lo que quieras, ¿no? Es decir, no estamos tomando esto de los órdenes del amor como un modo de corregir el mundo, un modo de cambiar a las personas o de decir eso está mal, ¿no? Porque yo puedo ver una familia donde el papá se fue y de repente el hijo varón ocupa el lugar del papá. Y bueno, es un lugar pesado para el hijo, difícil, pero no tenemos que opinar nada, porque nosotros no sabemos cuál es el guión de vida de esas personas, el alma que traen, no sabemos. Aún así, si surge el pedido y si nos sentimos inspirados a, bueno, nos piden y podemos intervenir, que ese chico puede correrse de ahí, ¿no? Y la mamá empezar a darle el lugar al papá, por más que haya fallecido, que esté preso, que no esté, o que sea una persona peligrosa o lo que sea, le seguimos dando el lugar, aunque no esté físicamente, para que los hijos puedan querer a ese papá. Si puedan querer a ese papá, se ordena mucho más todo. Hellinger usaba como tres palabras, ¿no? De decir sí a los padres. Sí es asentir tal cual es. Gracias es gracias. Bueno, en términos de la vida es como decir gracias, estoy acá gracias a ustedes, ¿no? Más allá de lo fácil, de lo difícil, de lo que me dieron, de lo que no me dieron, cuando uno ya es más grande puede salir de dejar la bolsa de agravios o dejar de creer que es víctima de su pasado. Nosotros no somos víctimas de nuestro pasado. Eso está muy bien explicado en el libro Padres e Hijos de Wapnick. Nosotros simplemente en el presente elegimos sostener una imagen del pasado para sentirnos víctimas. Lo elegimos activamente. Ese hecho del pasado no nos hace víctimas, ni nos daña, ni nada. Lo podemos liberar tranquilamente. Y si nos dañó, podemos liberar también, nos dañó a nivel físico, a nivel emocional, pero lo podemos liberar, lo podemos sanar, lo podemos soltar. Si seguimos aferrados a esa bolsa de agravios, eh, o aferrados a las imágenes del pasado, como que nos hicieron lo que somos hoy, estamos posicionándonos en lugar de víctimas y, y bueno, dificultando el trabajo interno. El trabajo del perdón es darnos cuenta de eso, que en el presente estamos eligiendo sostener ciertas imágenes del pasado para culpar a nuestros padres. Es a los primeros que más culpamos, ¿no? Son la autoridad, ¿quién es la autoridad? Dios. ¿El ego a quién quiere castigar? A Dios. ¿Es Dios o el ego? Y terminamos culpando a los padres de todo como el ego culpa a Dios. Entonces, en el presente tenemos que darnos cuenta de que estamos aferrados a esa bolsa de resentimientos y empezar a dejarla y a soltarla. Bueno, eso. Hay algunas cositas más que se podrían decir. Como de familias ensambladas. Familia ensamblada, el papá y la mamá son los biológicos. Si el papá se va y viene una pareja de la mamá y quiere hacerse el mejor que el padre que no está con los hijos lo van a atacar, van a enojarse con la madre y van a aliarse con el padre. Entonces este papá, que simplemente es la pareja de la madre de esos hijos, debiera decir, allá está tu papá, hablen con tu papá. Yo no soy mejor que él. Y si la mamá lo pone como mejor que él, bueno, tratar de ayudarla para que diga, bueno, aquel es tu papá.
Él es simplemente mi pareja actual. Ahí funciona una familia ensamblada. Si no, no funciona. Los hijos siempre se van a poner a favor del papá excluido, a favor del papá que no está. Entonces todo el sistema se ordena cuando está en orden y cuando el papá es el papá y la pareja de la mamá es la pareja de la mamá. Eso tómenlo para cualquier lado, ¿no? Pero es decir, un hombre que cambia, que se separa y tiene otra pareja igual. Bueno, en el caso de padres adoptivos, lo que se ve es la importancia de agradecer a los padres biológicos, de decir gracias, de decir, bueno, nosotros sostenemos esta vida, o yo sostengo esta vida, pero gracias a ustedes y guiar a los hijos a que puedan mirar eso, que puedan mirar su origen, su sistema, y tal vez los hijos no quieren hacerlo. Bueno, si no quieren, en algún momento querrán por lealtad a los padres adoptivos, por miedo, pero en realidad no pasa nada cuando conocen su origen, vuelven ahí a donde están ahora y todo sigue en orden, se respeta el orden del sistema. Si los padres adoptivos niegan el origen o niegan esa realidad biológica del inconsciente, de la conciencia familiar inconsciente que traen esos niños, se complica un poco. También los padres adoptivos tienen que darse cuenta que esos niños traen una información del árbol de donde nacieron. Y está bien, no pasa nada. Bueno, bueno, al final dije un montón de cosas sobre esto y me gustaría terminar un poco el video diciendo lo siguiente. Nosotros, hay otra información. Otra información es el orden de los hermanos. Una niña puede ser la primera, un nene el segundo, por ejemplo, pero si hubo excluidos del sistema, es decir, niños que no, abortados también, o que sean significativamente un dolor para la madre, se incluyen en el orden. Entonces ese que era primero pasa a ser segundo, aunque el primero no está. Ya van a ver que si sigo explicando un poco todo esto, vamos a hablar de la mamá. La mamá va a salir totalmente de cualquier culpa que tenga. ¿Por qué? Porque si el segundo hijo está implicado es el segundo en el sistema, aunque el primero no está, y está implicado con este hermano que no conoce, pero que el sistema sí le da un lugar a nivel inconsciente, no es culpa de la madre. Es como que el alma de ese niño viene a seguir su guión, y su guión es que va a entrar al mundo implicado con ciertas cosas del sistema. Entonces una niña puede estar implicado con un varón que no nació anteriormente, pero que está incluido en la mente de la madre, que la madre está como con un dolor por eso, que lo incluye, ¿no? O que no lo incluye por dolor. Ahora ya vamos a ver la importancia de salir de ese dolor. El curso de milagro nos lleva a salir de la vieja y rugosa cruz, ¿no? De salir de las culpas, ya lo voy a explicar. Pero esa niña puede tener una doble información interna, o un niño, una información de una niña. Entonces, estar en ese mundo interno, después, bueno, tiene que tratar de ordenarlo y pararse con los pies sobre la tierra, sobre lo que es, y un poco salir de ese laberinto de espejos que es la mente. Bueno, respecto a los niños, como les dije, vienen al mundo a cumplir su guión. Y su guión implica, en términos de constelaciones, que vamos a estar implicados con ciertos aspectos del sistema, pero no es culpa de los padres. Eso es el guión que viene a desplegar el hijo o la hija. Ahora, supongamos que la mamá lleva un dolor o el papá lleva un dolor. ¿Qué tenemos que aprender del curso de milagros? Primero, que nosotros somos la figura del sueño. Es decir, que las decisiones, el movimiento de este sueño
está siendo tomado por una mente, la mente soñadora. Y el guión que nos toca es el guión que nos toca. Y pueden haber ocurrido pérdidas, situaciones difíciles. Y nosotros en nuestro libre albedrío, que es el verdadero libre albedrío, seguimos eligiendo la mente ego para ver esa situación. Por ejemplo, una pérdida de embarazo o lo que sea. Seguimos eligiendo la mente ego, ese es nuestro libre albedrío, para culparnos cuando simplemente es un guión que se fue desplegando, que viene de la madre, la abuela, lo que sea, o el guión del ego mismo. Seguimos eligiendo la mente ego para culparnos, para sufrir, para, para no incluir en el sistema, diría la constelación, porque tenemos ese libre albedrío que dice el curso de milagros, para seguir eligiendo la mente ego para ver la película. Entonces nosotros elegimos la mente ego para ver la película y ese suceso lo tomamos como un sufrimiento. Lejos de Dios todo eso. No, no es lo que quiere el Espíritu Santo, ni Dios, ni el ser, nada. Entonces ahí sí debiésemos practicar el perdón si aparece una información de ese tipo. ¿Cómo se practica el perdón? Bueno, miro, lo puedo practicar con algo que estoy viendo ahí o con algo que aparece en mi mente. Aparece en mi mente ese sufrimiento antiguo, lo miro y la primera lección que toma Kenneth Wapnick para la práctica del perdón es no estoy disgustado por la razón que creo. No estoy triste por la razón que creo. No estoy triste por ese embarazo que se perdió o por esa situación. No estoy triste por eso. Esa es la película, el guión que se despliega. ¿Y por qué estoy triste? Porque elijo la mente ego para percibirlo y para sentirme culpable, para culpar a otros, para culpar al mundo, a la vida, a mi madre, a lo que sea. Asumo responsabilidad. Entonces mi tristeza y mi angustia no viene de lo que pasó, porque lo que pasó es parte de la película. Viene de cómo interpreto eso que pasó. ¿Y por qué estoy aferrado todavía al dolor y a ese sentimiento? Porque quiero. Porque quiero elegir la mente ego y seguir aferrado o aferrada al dolor. Como ya estoy aferrada al dolor y ya hice la imagen muy importante, tengo que pedir ayuda para soltar todo eso. Entonces, primero asumir responsabilidad. No es el suceso, es como lo estoy interpretando en mi mente a la película. La película está siendo proyectada por una mente, allá está el proyector, es una mente que proyecta la película. Ahora bien, asumo responsabilidad. Ahora ya estoy más cerca del perdón, porque me doy cuenta que esa tristeza la estoy generando yo. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Yo soy el que estoy eligiendo sufrir en el presente. No es por eso el pasado no existe más, ya se borró. En realidad todo es una ilusión, pero más eso. Entonces, eres tú el que se está haciendo todo eso a sí mismo. ¿Por qué? Porque seguimos eligiendo al ego. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a Dios. Tenemos miedo a la luz, tenemos miedo a volver a ser un ser y unirnos a la mente crística. Entonces lo que hacemos es seguir aferrado a esos viejos dolores y a esa bolsa de recuerdos y de agravios y de cosas, ¿no? Entonces, como ya lo hice a eso, ahora asumo responsabilidad que no es eso que pasó, sino que está en mi mente una elección, quiero elegir de nuevo. Entonces el tomador de decisiones le empieza a decir no a la mente ego, no, no, no quiero elegir más la negación de la verdad, le digo no a la negación de la verdad que es la mente ego. Y pido ayuda al Espíritu Santo, Jesús, recuerden que Jesús es un símbolo más concreto del reflejo del amor de Dios en nuestra mente. El Espíritu Santo, un símbolo más abstracto, es nuestro ser con mayúscula, nuestro guía interno. Le pido ayuda, ayúdame a recordar quién soy. Entonces me ayuda a recordar que soy espíritu y que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Haya pasado lo que haya pasado acá, no es amenazante para el espíritu. El espíritu espera que nosotros volvamos a casa, no que estemos sufriendo acá. Por eso salir de la vieja y rugosa cruz. Entonces el segundo paso sería que yo pido ayuda mientras entrego todo eso
Y ya el Espíritu Santo, se encarga de deshacer la sombra en la luz, que se deshaga en la luz ese dolor, ese recuerdo, esas imágenes, que se deshaga, porque todo eso es proyección del ego. Que se deshaga mi creencia en la mente ego, que se deshaga mi aferramiento a la mente ego. ¿Qué preferís, tener razón o ser feliz? Tener razón es seguir aferrado al ego. Ser feliz, empezar a conectar con eso. Suelto todo eso, suelto todo eso, suelto todo eso. Y el espíritu se encarga, la luz se encarga de disolver, de deshacer. Entonces puedo tener un instante de paz, un instante de silencio, un instante santo. Y en ese instante de paz, de silencio, en ese instante santo de luz, recuerdo que también mi hija, como todo mi sistema familiar o mi hijo, son todos seres espirituales y que puedo estar en paz y podemos conectar en una mente unificada, que es la mente unificada de la filiación completa. Y bueno, desde ahí ya voy quitando las implicaciones sistémicas y las conozco, las veo, las estoy sufriendo, ¿no? Y también voy a ayudar a que esa hija o hijo también se libere de todas esas implicaciones. Pero ya es tarea de los hijos, ya es tarea de los hijos, pero en el caso nuestro podemos hacer lo que nos toca. Entonces, supónganse, si yo tengo una implicación sistémica y estoy implicado con algo del sistema y es decir, con algún suceso sistémico donde hubo un dolor, un trauma familiar en el pasado que no resolvió el sistema y un posterior inocente lo carga. Supónganse que yo estoy cargando eso. Si yo lo investigo mucho, es como que lo hago real, si lo trabajo mucho con técnicas y lo hablo y qué sé yo, y siempre busco las mismas técnicas, lo termino haciendo real, lo termino potenciando un poco y no sé si salgo de ahí. Saldré un poco. Pero el perdón tiene otra dinámica, de darme cuenta, bueno, yo estoy llevando ese dolor sistémico, me di cuenta de algo que no era tan visible, que salió a la luz. Un poco no hay que ir a buscarlo, de repente a uno le toca que eso salga a la luz, eso oculto. Practico el perdón como si me enojo con el almacenero, es lo mismo. No estoy disgustado por la razón que creo. No estoy triste por la razón que creo. No estoy triste porque creo que estoy llevando la información del sistema y cuidando a mi mamá, por ejemplo, de un dolor que llevaba mi abuela o lo que sea. Eso sí lo llevo aparentemente, pero no estoy triste por eso. ¿Por qué estoy triste? Porque en el presente estoy eligiendo que esa información impacte en mi vida, haciéndola real, interpretándola con la mente ego y sufriendo. ¿Por qué? Porque quiero sufrir, porque elijo sufrir. Ahora ya estoy tomando conciencia de todo eso, ¿no? Estoy tomando conciencia. ¿Por qué quiero sufrir? Y porque tengo miedo a Dios, miedo a la luz. Quiero seguir eligiendo el ego, aunque sea un ego oculto de dinámicas inconscientes y me den importancia personal, me dan importancia personal creer que soy el cuidador de la madre, del padre, o el que sostiene el sistema, o la hija que sostiene al que no nació, o el hijo que sostiene al que no nació, aunque lleve una información extraña en el interior, siento importancia personal, estoy haciendo algo tremendo por mis padres, ¿no? Amor especial que nos llevan al sufrimiento inútilmente. Entonces, darme cuenta, yo en el presente estoy eligiendo todo eso si tomo conciencia. En el presente no es lo que pasó, es cómo lo interpreto hoy, cómo lo interpreto ahora en el presente. Estoy eligiendo la mente ego para seguir aferrado a la vieja y rugosa cruz, para seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque quiero ser importante y teniendo importancia personal le gano a Dios. Entonces tomo conciencia de eso y si yo no puedo, ya lo hice, pido ayuda. Una rendición del ego. Ayúdame, cada uno como quiera decirlo. Supónganse que prefieran decir Jesús, ayúdame Jesús. Me he dado cuenta que estoy aferrado a ese dolor. ¿Por qué? Porque elegí la mente ego ahora en el presente para seguir aferrado. No estoy disgustado, no estoy triste por eso, estoy triste porque elijo en el presente seguir aferrado a una imagen.
Quiero dejar de creer en el ego, quiero elegir de nuevo. Elige de nuevo, hermano mío, elige de nuevo. Elige recordar quién sos. Elige tu naturaleza espiritual. Eso es el milagro. Soltá todo eso, deja de estar aferrado a todo eso que ya fue, ese guión, ya pasó, ya terminó. Deja de estar aferrado a algo que no existe y recordás quién sos. El Espíritu Santo, Jesús, te va a hacer recordar que somos seres y como seres estamos todos unidos en una mente de la filiación unificada, donde están todo el árbol genealógico como seres, ¿no? Como seres espirituales unidos y toda la filiación. No podemos excluir a nadie de la filiación, estamos todos como seres unidos y eso es el milagro. Entonces la práctica del perdón creo que es la práctica que nos lleva a sanar la mente realmente con conciencia en el presente, dándonos cuenta de que lo que nos pasa es una elección en el presente. No somos víctimas del pasado ni nada. En el presente estamos eligiendo aferrarnos a eso. Y en el presente podemos elegir de nuevo, pedir ayuda y vernos como espíritu. Ahora, si esto vuelve, bueno, volvemos a pedir ayuda, volvemos a practicarlo y no vamos más a las imágenes, no vamos más ahí. Vamos a la práctica del perdón directamente, al tomar conciencia de que aparece una imagen, una sensación y nos vamos liberando. Bueno. Practicar el perdón uno es unirme al plan de Dios para la salvación, unirme a la voluntad, tener una dosis de buena voluntad para recordar esta fuerza, no la debilidad del ego, esta fuerza de unirme y de extender la luz, extender esa paz a la mente de la filiación. Cada perdón que yo logre, que ahora me parece imposible porque esto lo tomo tan verdadero, ¿no? Y que me parece imposible, pero cada perdón extiende esa luz a toda la mente de la filiación y estamos cumpliendo nuestra función especial, que es sanar nuestra mente a través de las relaciones humanas. Es decir, que vamos logrando relaciones santas, vamos sanando nuestra mente y cumpliendo nuestra función especial en el plan de Dios para la salvación. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao.